Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Isabel Aldaba. Bienvenidos al programa La Historia a través del tiempo. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ariel de Ávila aquí de nuevo regresando. Qué padre, ya aquí en otro programa. Estamos hablando sobre el diluvio. Sí, nos Noé. quedamos con el diluvio y el tan mencionado Noé. Así es. ¿Cuál es el contexto histórico sobre lo que estamos hablando? Bueno, número uno, la tierra estaba corrompida en ese tiempo. Había maldad. No existía la lluvia. Los habitantes de la tierra en ese momento vivían en una eterna depravación. Entonces, había problemas. Había problemas económicos, había problemas culturales, había problemas también religiosos, ¿no? Así Entonces, pues nos habíamos comentado la sesión pasada, el programa pasado, que el diluvio, aparte de crear una depuración, ¿cómo se puede decir? Una purga. Un reinicio. Un reinicio, también fue un reinicio cultural. Así es. Así es. Entonces, pues no te despegues de nuestro programa y pues comenzamos. Desde siempre, la humanidad se interesó por comprender el entorno cultural que le rodeaba. El enorme conocimiento abrió puertas para diferentes interpretaciones de la historia. En este programa, Isabel Aldaba y su equipo realizarán un viaje a través del tiempo, en donde tocarán temas relevantes que nos ayudarán a entender sucesos y su contexto histórico bajo la luz de las Sagradas Escrituras. En este espacio, la historia puede cambiar la manera en la que percibes la realidad. La historia nos ayuda a consolidar la fe, no como mera especulación, sino como una verdad fundada en hechos. No podemos tener como sabios a personas que saquen conjeturas de qué pasa después de la muerte. Hay dos tipos de historia como se puede concebir. Es el antropocentrismo, ¿no? El que el hombre o el ser humano es el centro de la historia. Sube el volumen y acompáñanos. La historia a través del tiempo. Bueno, pues entonces vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro tema de la semana, Ariel. ¿Qué te parece? Sí, pues, de hecho es una continuación, ¿verdad? Es como una continuación de lo que habíamos ya tratado la semana antepasada. Porque hemos estado hablando sobre el libro de Génesis y hemos estado dando algunos datos interesantes de lo que pues no todo el tiempo se habla, ¿verdad? Y que también no todos estos datos que nosotros lanzamos aquí en la historia a través del tiempo pues están en la Biblia, pero son parte de la historia de la humanidad. Es parte de la historia, es parte de los... Hay registros, bueno, no sé si te acuerdas que hablamos la clase pasada. Hablamos en la sesión pasada de que algunas culturas habían dejado algunos registros de algo que pasó por ahí. Entonces, pues... De que existió o de que hubo un cataclismo universal, eso todas las culturas de alguna manera están de acuerdo y las narran en sus escritos. Están de acuerdo a su forma de ver o como les tocó, ¿verdad? Entonces, el enfoque siempre va a cambiar. Eso es lo interesante de la historia. El enfoque siempre cambia, pero el acto histórico pues siempre es el mismo. Así es. Oye, Ariel, haciendo un comentario sobre los gigantes, los famosos gigantes, los Nefilim, que habla el libro de apócrifo de Enoch, hablando sobre ese tema, pues en ese tiempo pues existían los gigantes. Sí, de hecho existían los gigantes y es una de las teorías en el que se dice que los gigantes fueron los que construyeron las pirámides, esos grandes monumentos que uno diría, pues cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces... Oye, esto me viene a la mente sobre la película de la nueva que sacaron de Noé, ¿la viste? Ah, sí, pero es en inglés, es Noah. Noah. Sacan mucho de contexto, ¿no? Porque, pues, salen los gigantes, pero eran ángeles caídos o algo así. Pues es que es Hollywood, tú sabes. Sí, y tiene que vender. Sí, aparte, bueno, yo me acuerdo de esa película que Noé quería borrar toda la descendencia, ¿no? Y que tuvo nietos y, ay, no, todo. Bueno, pero voy a darles un dato curioso para los que nos están escuchando. En el programa ya saben que nuestro tema de la semana estamos hablando sobre el diluvio, pero de una saga, de una liga de Génesis, que estamos hablando sobre Génesis. Y un dato curioso es que en los escritos sumerios, que son los más antiguos, que hablan sobre
sobre el diluvio sobre un cataclismo universal, específicamente hablando sobre las tablas de Gilgamesh, que estuvimos hablando en el programa pasado sobre la epopeya de Gilgamesh. Ajá. Se hace mención que Gilgamesh era un gigante. Era un gigante, sí, era un gigante y bueno, este relato, por si no lo han leído, ahí vean un resumen, hay resúmenes de todo tipo, animados, cosas así. Sabemos que el Gilgamesh tenía un amigo que se llamaba Enkidu, si mal no me recuerdo, que habla de que pues eran gigantes, tenían una fuerza sobrehumana. El relato menciona que podían levantar grandes estructuras de piedra, incluso el poema menciona que ellos tenían la capacidad de mover o reubicar arroyos. Entonces pues está raro, ¿no? Medían alrededor de 5 a 6 metros de altura. Imagínate. Es más o menos lo que hablan sobre Gilgamesh, este hombre, que supuestamente en la epopeya es el que, o sea, salió, él fue el que se salvó, ¿no? De este cataclismo. Sí, para los que nos están sintonizando en el programa pasado, no se pierdan nuestros programas porque están muy interesantes. Sí, todos los martes a las 6:30. Y a veces regalamos cosas. Sí, regalamos cosas. Regalamos un pastel la vez pasada a nuestra hermana Marta Santos, que se lo ganó. Sí, o sea, pues, ¿quién te regaló un pastel? Me mandaron una foto ya ahí recibiendo el pastel. Qué padre, qué sí, chido. sí, felicidades. No te pierdas nuestro programa, participa, déjanos un comentario. Porque cuando nosotros hablamos sobre el programa pasado, estuvimos precisamente diciendo que estas tablas fueron encontradas en donde es Nínive y fueron encontradas por ahí del 1800 más o menos, 1900, no sé exactamente la fecha ahorita. Lo estuvimos citando en el programa pasado porque estas tablas sumerias entonces hablan sobre esto y pues son mucho más antiguas que Génesis. Sí, de hecho fíjate que en el siglo XVIII, XVII hubo como que una euforia sobre todo por los británicos, los ingleses, por la arqueología bíblica. Entonces fue en esa época donde se descubrieron los restos de Nínive, que era la capital de Asiria en ese entonces, ¿no? Que lo mencionan también otros escritos bíblicos. Entonces, pero no fue hasta 1800 cuando comenzó con esta euforia de la arqueología bíblica. Y antes del 1800 era muy complicado hacer excavaciones ahí, ¿no? Porque había conflictos. En la actualidad pues es tierra en conflicto. Entonces los ingleses comenzaron a buscar encontraron ciudades bíblicas, corroboraron relatos pequeños y grandes bíblicos. Entonces, y uno de ellos pues fue los escritos del diluvio, ¿no? Así es. Para los que nos están sintonizando en Facebook, déjanos tu comentario y yo les voy a hacer una pregunta. A ver. Les voy a hacer una pregunta y si tú tienes la respuesta, si tú nos quieres hablar, puedes ponerte en contacto con nosotros, pero antes te voy a lanzar la pregunta. ¿Es posible que los escritos mitológicos hayan influenciado a Moisés en el relato bíblico? Mira. A ver, piensa la pregunta. ¿Es posible que lo hayan influenciado de alguna manera? Ponte en contacto con nosotros. Sí. Sin el pasado, es imposible comprender el presente. La historia hay que construirla. Por eso, es importante que te pongas en contacto con nosotros y participes. Recuerda que la historia la hacemos todos. La historia a través del tiempo. Continuamos. Así es, ponte en contacto con nosotros, 614-389-6840 o mándanos un audio al 614-362-7974 al WhatsApp. Si tú tienes la respuesta, ¿es posible que los escritos mitológicos hayan influenciado a Moisés al dar el relato bíblico? ¿Tú qué opinas, Ari? Pues yo pienso que sí. O sea, yo pienso que Moisés, Moisés fue criado en cuna intelectual, ¿sabes? O sea, era un egipcio, estaba en contacto con la cultura egipcia, con la sabiduría egipcia, de lo histórico. Entonces, yo creo que Moisés sí pudo haber escuchado relatos antiguos. Entonces, yo sí creo que sí. Que sí.
como un dato, el libro de Génesis fue escrito entre el 1440 y el 1400 antes de Cristo, antes de nuestra era, pero durante los 40 años que fue más o menos escrito entre los 40 años de peregrinaje en el desierto, que es más o menos en donde los teólogos ubican a Moisés escribiendo Génesis. Uh-huh. Pero los escritos sumerios, Ariel, fueron escritos en el 2100 antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? O sea, ya se hablaba en todas las culturas sobre este cataclismo universal, sobre un diluvio. Ya, ajá, y también lo mencionan, como hablábamos la vez pasada, le mencionaron los griegos, lo mencionaron los mayas, los aztecas. A pesar de que las culturas mesoamericanas son más contemporáneas, entonces, pues como dijimos, algo pasó y fue registrado. Y creo que los sumerios es una fuente, no exacta, pero es la más confiable, la más antigua. Así es. Porque la epopeya de Gilgamesh se encontró en tablillas quemadas, uh-huh. Entonces... dentro de lo que fueron estos datos, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, los escritos sumerios no solamente hablan sobre el diluvio universal. O sea, los escritos sumerios dieron una gran amplitud al pensamiento moderno de hoy. O sea, siguen ayudando de alguna manera. Entonces no los podemos descartar al 100%. Sí, de hecho, incluso los sumerios hicieron investigaciones, avances en la agricultura. Bueno, para empezar, estaría padre más o menos ubicarnos geográficamente. Los sumerios se encontraban en medio de los ríos Éufrates y Tigris. Entonces, pues era una ciudad, era un territorio muy fértil. Entonces, pues eso creó una cultura pues vasta, muy grande y muy antigua. Uh-huh. No duradera porque había conflictos por lo mismo de que era fértil. Entonces los sumerios también hicieron avances en la agricultura, la astronomía, fíjate que muchas de las culturas, una de las obsesiones o las prioridades siempre era la astrología. Uh-huh. La astronomía, perdón. Era la astronomía. Entonces, pues ellos trataban de calcular pues la vida a través de los astros. Uh-huh. Y pues uno de ellos pues fue el cálculo del diluvio, ¿no? La profecía. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que todos estos datos de alguna manera concuerdan, ¿no? A lo mejor no exactamente como lo describe Génesis, pero sí concuerdan en que hubo un diluvio, como tú comentabas ahorita, no nada más los sumerios, los chinos, el Popol Vuh, el Popol Vuh. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues entonces nos damos cuenta que pues verdaderamente la humanidad pasó por un cataclismo universal y podemos darle una palomita al relato de Génesis, uh-huh, en el diluvio, y pues decir, pues realmente, o sea, es real. Y está comprobado. Está comprobado. Oye, otra cosa que me llama la atención es que ya ves que en todas las películas, bueno, siempre tenemos la referencia del cine. En todas las películas siempre se habla del Santo Grial, ¿no? Y del Arca del Pacto. Incluso buscar artefactos o restos del arca también es considerado ya la cultura popular. Yo creo que es el sueño de todo arqueólogo, encontrar algún resto del arca del Arca de Noé. Y curioso porque hubo un político británico, inglés, de 1876, que él estaba convencido, bueno, antes que nada subió al Monte Ararat, estaba convencido de que encontró donde encalló el arca, y él encontró una madera que ya había sido petrificada con el paso del tiempo. Entonces él estaba súper convencido de que fue un resto, pues era un fósil, realmente era un fósil porque tiene carbono la madera, pues del arca, ¿no? Uh-huh. Entonces de hecho hay imágenes muy interesantes de cómo se ve una fotografía, de cómo se ve, ¿no se has visto por ahí? Del monte, sí. Que tiene forma como que de barco. Sí, lo he visto. Es como un cráter. Sí, si tú cuando estás escuchando lo has visto, pues pon tus comentarios, ¿verdad? Ponte en contacto con nosotros. Gracias a los que nos están sintonizando por Facebook. Déjenos su comentario. ¿Y quién era Noé? Híjole, ¿qué era Noé? Pues tengo entendido que Noé no hay como que registros antiguos, ¿no? Simplemente fue llamado. Uh-huh. Y fue asignado a un trabajo. Porque era justo. Pero tenía descendencia, ¿no? Sí. Digo, ascendencia. Tenía 3 hijos, uh-huh, y 16 nietos. No, pues sí. Y es como empiezan a poblar de alguna manera, a repoblar de alguna manera la tierra. Pues es considerado uno de los patriarcas también.
antidiluvianos, si le podemos llamar así. Murió de 350 años, Ariel. Imagínate, 300 años. ¿Qué harías con ese tiempo? A ver, les voy a lanzar otra pregunta para los que nos están escuchando por la Andas radio. bien preguntona, Es que quiero que nos compartan. Sí, pues sí, que, claro. Es que nada más estamos aquí nosotros dando datos y qué tal si ellos tienen más datos mejor. que nosotros. ¿Qué tal si ellos están como el presidente, ¿no? Que tienen otros datos. Otros datos, nosotros ahí suponiendo. Sí. No, una pregunta. ¿Ustedes saben quién es el hombre más longevo o de más años de la Biblia? Está fácil. Muy fácil. Si te lo sabes, mándanos un mensajito al WhatsApp o márcanos aquí a la cabina y para el próximo programa te vamos a decir que te ganaste. Exactamente. ¿Sale? Así que márcanos 614-389-6840 o mándanos un audio al WhatsApp 614-362-7974 y tú dinos quién es la persona más longeva que más años vivió en la Biblia y pues el próximo programa te estaremos diciendo qué es lo que te ganaste. Noé murió de 350 años, el hombre más longevo de la Biblia, tras puntitos para que lo contestes, de 969 años. Imagínate, 900. Yo con 30 de ya. 969 años. Bueno, pues ahí está la trivia para que compartan, que interactúen con nosotros. Sí, mándenos los escuchamos, un los mensajito. leemos y aquí hacemos un debate. ¿Cómo poblaron la tierra después del diluvio? Noé tuvo 3 hijos, 16 nietos y 35 bisnietos. El Génesis en el capítulo 10 nombra a los hijos y nietos y en algún caso los bisnietos y tataranietos de Noé. Uy, pues cómo no iban a poblar, oye, pues con esa descendencia, pues sí. Oye, pero qué chido, o sea, qué padre, porque, te digo, generalmente Noé siempre se nos presentó como un señor ya grande, de barba blanca, no sé, como en los libros, ¿no? En los libros, los tratados. Entonces, pues yo creo que está un poco lejos de la realidad, ¿no? Noé, yo pienso que Noé debió ser una persona muy fuerte, o sea, una persona robusta, pues, para hacer todo lo que hizo. Y también tiene su personalidad, ¿no? Tiene una personalidad fuerte. Hay relatos ahí medio raros, ¿verdad? Que se menciona el Génesis del diluvio. Entonces, Noé siempre será una referencia bíblica en cuanto a personalidad. Una personalidad muy, muy interesante. Fíjate que fuera de lo que es Biblia, en algunos datos que hablan sobre Noé, porque no nada más lo habla la Biblia cristiana, o sea, sobre Noé también, como es parte de Génesis, pues entonces entra de parte de lo que es Pentateuco, de Torá, del judaísmo, también del Islam, en algunas partes, hablando sobre Noé, decían que Noé era un hombre muy, muy diferente. ¿Sí? O sea, que tenía, inclusive su aspecto era muy diferente. Sí, me imagino. Sí. Es que sabes que todo lo idealizamos. Ajá. O sea, que las personas, al verlo, o sea, lo veían diferente. No era como un ser humano común. Ok. Sí. Inclusive en algunos datos ahí curiosos hablan sobre de que era tipo como el vino. No, blanco, muy blanco. Muy blanco, o sea, se veía muy, muy diferente. Mira. Mira, Lydia Rivers. Lydia Rivers. Matusalén es el que vivió más de 969 años. ¡Bravo! Lydia. Sí, es cierto. Ya ven que sí son bien Rivers. Conocedores. El próximo programa, Lydia, no te lo pierdas porque le vamos a decir qué es lo que se ganó. ¿Qué se ganó, Lydia? Exactamente. Así que si tú también, pues ya contestaron la de Matusalén. Nos quedan 5 minutos, así que si tú quieres participar también para ganarte algo para el próximo programa, pues mándanos un mensajito, márcanos, tienes 5 minutos para contestar a los cuántos años murió Noé. ¿A los cuántos años murió? Mira, dice ahí. El Marco. Que Marco va a regalar un iPhone 14. Un iPhone 14, dice Marco ahí para que lo contacten personalmente. Oye, ya teníamos mucho que no saludábamos a Marco en los está controles. Marco en los controles ahí. Sí, gracias hermano Muy Marco. bien. Entonces, díganos, 5 minutos tienen para ponerse en contacto con nosotros para que nos digan a los cuántos años murió Noé.
Entonces, también otro de los datos muy interesantes es que los nombres que da y evidencia Génesis, hablando sobre la descendencia de Noé, está totalmente confirmada. Y no nada más por datos bíblicos, sino por datos teológicos, históricos. Extrabíblicos, ¿no? Extrabíblicos, sí. Que los nombres que se mencionan son los nombres originales. Ay, qué padre, fíjate. Generalmente uno dice, son nombres que se van inventando, pero pues no. No, o sea, sí coinciden los nombres. Inclusive podemos ver sobre la descendencia de Noé a un personaje muy interesante, y estuvimos hablando de él precisamente en el programa cuando estuvo el pastor Salomón, que estuvimos hablando sobre Babel, porque lo que sigue a partir del diluvio es Babel, pero nosotros nos brincamos y hablamos primero de Babel porque el diluvio es muy extenso. Entonces, hay un personaje muy interesante y es Nimrod. Nimrod, sí, Nimrod. Ajá. Nimrod, sí. El nieto de Noé, Cus, hijo de Cam, engendró a Nimrod. Que fue el primer poderoso, según los relatos antiguos, ¿no? Sí, dicen que era un guerrero, poderoso, fuerte, y de Nimrod no nada más habla la Biblia. O sea, de Nimrod hay relatos extrabíblicos que hablan de él. Oye, pero qué curioso, porque mencionas que era alto, era guerrero, entonces pues son las cualidades de uno puede decir, pues era un gigante. Era ¿no? un gigante también, pero bueno, no lo dice la Biblia, pero son datos extrabíblicos, como lo decimos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, Ariel, si nos vamos a un dato curioso? Órale. ¿Sí? Me late. Muy bien. La mitología china cuenta que se produjo una gran inundación que duró por generaciones y la gente abandonó sus hogares para vivir en lo alto de las montañas. Incluso el dios Zeus también provocó grandes diluvios, o sea, hablando sobre sobre la mitología, ¿no? Fíjate que hay arqueólogos lejos de las escrituras, que ellos mencionan que el diluvio también pudo haber sido una inundación de los ríos, ¿no? Por ejemplo, dicen los arqueólogos, si hubo una inundación del Éufrates y el Tigris, pues se hizo un solo río grandísimo, entonces para las culturas que están cerca de ahí fue considerado un diluvio. Y en el caso de China, en China pasan dos ríos importantes, el Yangtze, que es el río amarillo, o el río rojo, y el Yanhou, que son ríos muy importantes para los chinos. Los chinos han registrado que generalmente esos ríos se inundan y tienden a juntarse. Y se hace un mega diluvio. Entonces, pues está la parte que dice que el diluvio puede haber sido inundaciones masivas de ríos, desbordamientos, es la palabra correcta, desbordamientos. Y pues otros dicen que, yo no sabía, fíjate, eso que me dijiste fuera del aire, que el diluvio viene de abajo. Que no era lluvia. No era lluvia, venía de abajo. Esa, Inclusive en los escritos judaicos o del judaísmo, también comentan que estaba caliente. Sí, porque o sea, si no solamente tierra, los ahogó, los quemó. Entonces, es sorprendente cuando nosotros vemos otros datos, pero que, o sea, obviamente para nosotros la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, ¿no? Y sucedió. Pero cuando nosotros comprobamos que otras civilizaciones y otras mentes de alguna manera también lo vivieron, entonces nos da más credibilidad, ¿no? Entonces, pues, vámonos a las conclusiones finales de nuestro programa, Ariel. Bueno, conclusiones finales. Gracias por ponerte en contacto con nosotros a través de redes sociales, nuestros teléfonos del estudio y WhatsApp. Estas son las conclusiones finales de nuestro tema. ¿Ahora sí? ¿Ya? Ok. Digo, por si va a haber otra cosa, pues me avisan, Conclusiones finales. Bueno, desde mi particular punto de vista, como lo hemos comentado, yo me quedo con la misma opinión de la semana pasada, que sí pasó un diluvio. Hay registros históricos. Dicen los geólogos que no hay registros como tal, pero uno de los registros importantes es, como te había comentado, que el monte Everest, pues es piedra caliza. En un momento de la vida estuvo bajo la tierra, ¿no? Tal vez se juntaron las placas de la India y subió y cosas así. Entonces, pues algo pasó y las culturas lo sabían
Y las culturas antiguas querían evitar eso, y para eso se generan otros rituales, otras religiones y otras formas de ver la vida, ¿no? Sí. Bueno, mi conclusión es el hecho de cómo la humanidad ha pasó por este acontecimiento del diluvio universal, que fue porque Dios lo manda a la tierra, pero lo que más me sorprende es que toda la humanidad de alguna manera tiene el conocimiento de lo que Dios puede hacer, ¿no? Y es poderoso. Uh-huh. Así que, pues bueno, me quedo con esa conclusión. Gracias, Lidia Rivers, gracias a todos los que nos pusieron comentario, gracias a los que nos sintonizan, la historia a través del tiempo, Dios los bendiga. Un abrazo. Desde siempre, la humanidad se interesó por comprender el entorno cultural que le rodeaba. El enorme conocimiento abrió puertas para diferentes interpretaciones de la historia. En este programa, realizamos un viaje a través del tiempo, en donde hablamos de temas relevantes que nos ayudaron a entender sucesos y su contexto histórico bajo la luz de las Sagradas Escrituras. Estamos convencidos que a partir de este momento, tu perspectiva acerca de los temas que se tocaron durante el programa ha cambiado. Recuerda que